Támesis TV, nuestro canal. Iniciamos el programa conversando con la comisaria. Hoy tengo dos invitados muy especiales que son el doctor Alpidio Jaramillo, docente investigador de la Universidad San Buenaventura, y la profesional Tatiana Ramírez de la Gobernación de Antioquia. El tema que nos convoca hoy es hablar de la política pública de familia. Concretamente, ustedes saben que tenemos varias políticas. En este momento estamos en la construcción o identificación de lo que es la política pública de familia y ellos nos van a hablar sobre eso. Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes de la acogida. Muchísimas gracias, Tatiana. Bueno, yo les quiero preguntar al que no me quiera contestar para que entremos como en el tema, ¿en qué consiste, qué es la política pública de familia? Bueno, cordial saludo para todos los habitantes y televidentes del municipio de Támesis. Una política pública lo que busca es solucionar o llevar a niveles más manejables una problemática. En este caso son las acciones que lidera la administración municipal, en el caso del municipio de Támesis, pero no lo hace solo, lo hace con la compañía de la sociedad, de las otras organizaciones sociales. Eso es lo que hace la diferencia con una política pública. Quien lidera y quién es el responsable, en este caso es el alcalde, pero no lo hace solo, lo hace con los otros actores de la comunidad. Y lo importante de esta política pública es que vamos a hablar de una política de la que todos hacemos parte, porque todos hacemos parte de una familia. En este caso, independientemente del rol que cumpla la comisaria, ella también integra una familia, lo mismo el profesor Alpidio y de mi parte también. Entonces es una política pública que busca atendernos a cada uno de nosotros. Entonces las políticas que son esas acciones que adelanta el Estado en compañía de la sociedad, y en este caso una política de familia lo que busca es mejorar esas condiciones de vida de las familias, en este caso las que habitan en el municipio de Támesis. Como a nivel departamental estamos desde la Gobernación de Antioquia, desde la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, liderando la construcción de esa política pública departamental, que es el mismo ejercicio que en este momento está desarrollando el municipio de Támesis, liderar esa política pública municipal para las familias. Entonces yo le doy paso al profesor Alpidio que nos cuente también desde la normatividad y desde lo que ha pasado en el país un poco más de lo que busca esta política pública para las familias. Muchas gracias. La política pública viene a decirnos fundamentalmente que mi familia, tu familia y la familia de cualquier persona que habite en nuestro municipio no es algo privado. Somos sujetos públicos y como tales estamos construyendo nuestra sociedad, la cultura que queremos para nuestros hijos en el hoy y en el mañana. Y la política, cualquier política nacional, ya sea ambiental, de seguridad, de educación, tiene que ver, atañe directamente porque toca nuestra piel todos los días. Y por eso debemos buscar esa interacción entre la familia, el Estado, la sociedad. Colombia tiene política pública desde finales del 2016. El Ministerio de Salud finalmente dio cumplimiento a una ordenanza del Congreso, la Ley 1361 de diciembre del 2009. Llegamos tarde, pero hay que celebrar que estamos en esa construcción. El motivo de nuestra presencia esta tarde aquí, compartiéndoles y haciendo común esta inquietud, es justamente porque el departamento de Antioquia se encuentra en la construcción de esa política. Ahí estamos la academia, estamos muchas entidades, muchas corporaciones que trabajan con la familia, está Bienestar Familiar y todos los entes que de alguna manera trabajamos en el día a día por la construcción de esa política. Alpidio, tú hablabas de la importancia de que participen los distintos entes, la comunidad y en general todas las familias, cómo hacer y cómo
cómo lograr que las familias participen en esta construcción de esta política pública del municipio de Támesis. Lo más importante es que reconozcamos que la participación es un derecho. Yo soy artífice de la sociedad, de la política pública que quiero para mi familia, porque la familia nos duele, la gozamos, la sufrimos, la celebramos todos los días. A cada ente territorial, cada subregión deberá buscar esos mecanismos de participación que no sean simplemente encuestas temporáneas, que se llegue a crear una red de familias, asociaciones de familias, mesas de familias, en las que empecemos a hablar, a conocer nuestros derechos, a conocer los deberes del Estado para con nosotros como núcleos interhumanos, y sobre todo a que la política la podamos gozar también como familia. Nosotros no debemos ser solamente pacientes en la construcción de un estado, de un municipio, somos agentes, tenemos ese derecho, tenemos esas capacidades incluso cuando hemos sido heridos en nuestro tejido familiar, cuando nuestros derechos han sido vulnerados, de volvernos a levantar, de volver a reconstruir, de volver a creer en nuestro futuro. Claro que sí. Bueno, Tatiana, ¿cuáles son esas características que debemos tener en cuenta para la construcción de la política pública? Bueno, las características fundamentalmente, si estamos hablando de una política para las familias del municipio de Támesis, lo primero es identificar quiénes son esas familias, dónde habitan, quiénes las integran, porque la política va dirigida a ese colectivo y no es cualquiera. Incluso de una familia a otra podemos encontrar diversidad. Y lo que busca esa política es poder llegar a esas familias de una manera integral. Ya no es el tema sectorial de una política que va solamente al niño, que va solamente al joven, que va solamente al adulto mayor. Es una política para llegar a ese colectivo que es la familia, que en este caso es el sujeto de la política pública. Y como lo decía el profe Alpidio, pues hay que arrancar también porque esa familia se reconozca y pueda participar. Hay un elemento bien importante en las políticas públicas y es el control político y el control social. En este caso, la comunidad, las familias deben hacer también ese control social. De una manera reflexiva, pues en este municipio la mayoría votó por el alcalde que está hoy. La pregunta es, ¿quiénes de esas familias conocen ese plan de desarrollo? ¿Saben qué programas y qué estrategias hay para las personas que integran su hogar? Ese es un primer punto desde lo cotidiano como ciudadanos. Lo mínimo es que yo conozca ese plan de desarrollo que se crea para nosotros, para mejorar el desarrollo de este municipio, y un primer elemento es ese, conocer, acercarnos, preguntar, y a nivel de comunidad también, ¿qué estamos haciendo para mejorar esas familias? ¿Cómo nos estamos cuidando y protegiendo? Un elemento por qué surge la política pública es también porque hay unas situaciones problemáticas. Y en este caso, a nivel de país y de Antioquia, hay una problemática bien compleja y son las violencias, la violencia intrafamiliar y sexual, que desafortunadamente sigue creciendo, y lo que nos dicen las cifras es que la familia no está haciendo ese entorno protector. Eso es lo que busca una política, que como familia nos cuidemos, nos protejamos, ¿cierto? Nos respetemos, y no puede ser que dentro de los casos de violencia al interior de la familia, para nuestros niños, niñas y adolescentes, que el primer agresor sea la madre, que le siga el padrastro y que en tercer lugar estén otros familiares. Un punto de partida para cualquier política y para que podamos mejorar es que desde el lugar que ocupamos como familia, ¿qué estamos haciendo para aportar a la convivencia, al respeto, al reconocer lo que tenemos en cada uno de los integrantes de la familia? Y no puede ser que la familia no esté siendo un entorno protector, sino que esté siendo un riesgo para los habitantes y especialmente para los niños y las niñas. Profe, usted que está en esa parte, en esa área de investigación del ser humano y de las familias, ¿qué considera usted es lo que pasa? Que las familias, como dice Tatiana, y de hecho es una realidad, no hemos podido lograr que las familias, que el papá y la mamá, ni los hermanos, ni los tíos, ni las personas que conforman esa familia sean de verdad unos protectores de esos menores de edad y de las mismas mujeres, porque lo que tenemos en crecimiento son las violencias de género. ¿Qué es lo que nos pasa a las familias colombianas? Es un tema bastante complejo, pero lo que nos pasa a las colombianas no es muy distinto de lo que le pasa a las familias en el resto del mundo.
Yo estoy seguro de una cosa, nadie se casa para fracasar, nadie conforma una familia para verla autodestruirse. La familia es la esperanza de la humanidad, nuestro ser familiar lo llevamos en la piel. Nuestras entrañas piden familia porque nosotros no somos seres aislados, no somos seres individuales o células aparte de un organismo vivo, somos un tejido afectivo, un tejido de amor, es verdad que somos una red social y conformamos comunidades culturales, sociales, políticas, pero lo más íntimo que es nuestra propia familia, eso nunca lo vamos a olvidar. Y ahí está justamente la esperanza de que la familia sea el futuro de un municipio, sea el futuro de una nación. Simplemente por una cuestión de egoísmo, a todo Estado le convierte invertir e invertir mucho en familias sanas. Porque incluso económicamente, un Estado que tiene familias sanas es un Estado próspero, con fuerzas, tiene una fuerza del bien común, tiene un capital humano desde donde levantarse de las cenizas, como le ha pasado a muchos estados en el mundo, empezando por Israel, empezando por las situaciones de África, donde se reconstruye esa gente, donde se reconstruyen esos estados, vuelven a reiniciar desde el contexto familiar. ¿Qué nos pasa en Colombia? En Colombia hemos aplicado una ley, una política nacional que todavía está en curso muy tarde. Desde 1948, el derecho fundamental de toda familia es a ser tutelado, protegido, amparado, promovido por el Estado y la sociedad. Nuestras políticas son lentas, fue a finales del 2016 que llegó esa política después de la ley 361 del 2009, Antioquia, estamos en esa construcción, estamos intentando trabajar toda la parte académica, toda la parte de instituciones, que somos más de 55 en este momento, estamos haciendo estas visitas por los municipios justamente porque queremos creer en la familia, esté como esté en Colombia, nos toca asumir la situación tal como está y por eso pensamos también que uno de los principios de esta política sea la subterritorialidad, que tenga un contexto real, que no sea una cuestión abstracta y por eso pedimos que sea una política que la construyamos entre todos y para todos. Bueno, profe, usted hablaba de familias sanas. ¿A qué se refiere con familias sanas? ¿Qué quiere decir eso? Para mí una familia sana es donde reina el amor y se celebra la vida. Así estemos debajo de un puente porque nos ha tocado desplazarnos, que al menos el odio social no nos cree odio personal, no nos cree odio intrafamiliar. Si ese valor se salvaguarda, conseguimos tenerlo ahí como nuestro cofre sagrado, como nuestro tesorito, desde ahí nos vamos a levantar. Pero ese valor, profe y Tatiana, ¿depende realmente de una política pública o depende de cada individuo? Las políticas públicas nunca van a garantizar que tú ames a otra persona, la respetes y la tengas y la consideres desde su dignidad. Pero también es cierto que una familia vulnerada en sus derechos no puede ser un miembro sano de la sociedad. A una familia a la que no se le garantizan los mínimos de supervivencia nunca será un factor y un elemento activo de la construcción de un Estado. Tatiana, ¿tú tenías algo para aportarnos? Sí, también la invitación que hacemos es no idealizar la familia. Una familia perfecta no necesariamente es la familia feliz. Hay diversidad de familias, creo que como seres humanos que somos distintos se presentan los conflictos y el reto está en cómo los superamos y cómo esos conflictos no nos llevan a una violencia que desafortunadamente llega hasta perder la vida de los integrantes de esa familia, sino que la invitación es esa, a reconocernos como familia, a respetarnos desde la diferencia, ¿cierto? No tenemos que ser iguales, pero sí aprender a respetarnos, a escucharnos. Y desde ahí, creo que ahí también nosotros como Estado, desde la institucionalidad pública, también hay un llamado y una responsabilidad y es cómo estamos llegando a esas familias, ¿cierto? Cómo estamos garantizando esos derechos. Que la invitación con esta política, y es el gran reto que tenemos, es hacerlo de una manera integral e integradora. No es que cada sector va con su pedacito y es una familia X o Y que vive en tal vereda, cómo estamos llegando de una manera integral a esa mamá, a ese papá, a ese niño, a ese abuelo, a esa persona que está en situación de discapacidad, y el reto es ese, cómo vamos a llegar, y no solo con la responsabilidad que tenemos como Estado, sino también
con el aporte de las diferentes entidades que hacen parte de este territorio y que suman a mejorar esas A condiciones. mí me parece bien importante lo que el profe manifestaba inicialmente, y era el derecho que tenía cada persona y cada familia a participar en esa construcción. Y entonces desde ahí, desde ese concepto, les hago un llamado a todas ustedes, nuestras familias tamesinas, para que busquen la forma de hacer llegar o acepten las invitaciones que se les hace a participar de las distintas reuniones, a las mesas, que tenemos varias mesas en el municipio, ustedes lo saben, y entonces a que hagan sus aportes, porque realmente hay que tener en cuenta, cuando tú hablas de que no podemos idealizar la familia, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice el profe, mientras todos mantengamos ese principio o ese sentimiento de amor para hacer cualquier cosa, para hacer todo porque nuestra familia salga adelante, para querer y proteger al que es nuestro, a ayudar al vecino, así no lo conozcamos, es importantísimo, porque finalmente pues todos hacemos parte de una comunidad, y mientras todos lo hagamos con amor, porque las necesidades y los problemas nunca van a faltar, los vamos a tener y iremos superando. Y de hecho, cuando hablamos de pobreza extrema y el programa que tiene la Nación de Familias en Acción y muchos otros programas de Red Unidos y todos estos, donde logramos que las personas vayan superando su pobreza, pero también viene una pregunta, y es que en todo se mete la mala fe de algunas personas que también no faltan. Entonces los recursos que están destinados para satisfacer necesidades de familias también se destinan o se malutilizan por las mismas personas de las comunidades. ¿Cómo lograr que esto no se dé? Porque es que todo esto, y hablábamos de la violencia, y el inicio, por lo menos la parte filosófica de la violencia en Colombia, que la teníamos desde hace 60 y punta de años, fue eso, fue el querer proteger a las familias que no tenían nada, y que entonces los que estaban garantizando o los que iniciaron esas violencias querían garantizar esos derechos. Pero finalmente, ¿qué pasa? Finalmente pasa que todo se vuelve un interés particular y se olvida del interés general. A ver, profe Alpidio o Tatiana, ¿qué nos puedes aportar al respecto? Hay algo bien interesante cuando te escuchaba que tiene nuestra política nacional, y la política es de apoyo y fortalecimiento familiar, ¿cierto? ¿Cómo nos apoyamos y cómo nos fortalecemos? Y ahora, cuando hablábamos de la participación, hay un elemento fundamental, que es el control social. Hay unos programas, hay unos recursos que están dispuestos para atender unos programas y para llegar a una población, y el llamado también es cómo hacer ese control social. Cómo la misma comunidad vela, pregunta por un proyecto. Cualquier persona lo puede hacer de manera verbal, de manera escrita, conocer el proyecto que se está desarrollando, a dónde están llegando los recursos. Hay otro mecanismo de participación que son las veedurías ciudadanas. Acá también se han tenido procesos de formación en control social. Están los procesos de rendición pública de cuentas, pero eso única y exclusivamente se puede lograr si la comunidad, si las familias se movilizan, si se hace ese control social, de preguntar, de indagar, de revisar, y creo que entre más control social se tenga, digamos que ahí entre todos estamos blindando mucho más esos recursos públicos. Y a la vez, como desde las mismas administraciones departamentales y municipales también hacemos un buen seguimiento, unas buenas supervisiones e interventorías a la ejecución de esos recursos, porque esos recursos efectivamente son públicos y son sagrados. Nosotros con nuestros impuestos estamos aportando al desarrollo de esos programas y proyectos, entonces casi que es una responsabilidad que tenemos por velar que efectivamente esos recursos sí lleguen a donde deben llegar. Profe Alpidio, lo que dice Tatiana, ¿usted quiere aportar algo? Sí, dos cositas solamente. Cuando en 1991 se reforma la Constitución colombiana, la familia pasa a ser sujeto constitucional. Y ser sujeto constitucional es ser sujeto partícipe de las políticas. No es mientras pasa una campaña electoral que se propone que me voy a ocupar de la familia y de los temas de educación, de seguridad, de paz, etcétera. No, tenemos derecho a exigir esos derechos. Hay una cuestión que a lo mejor a algunos de nuestros alcaldes no les guste mucho, que es el ser controlados. Pero como ellos también son familia,
van a ser controlados con otra familia, y como ellos también son partícipes de esta política, entonces la familia es de todos y para todos. La circular 002 de la Procuraduría Nacional estipula que no se puede iniciar a hacer un plan de desarrollo si antes no se tiene el diagnóstico de cómo están realmente las familias en tu territorio. Y hay otra cláusula que pone esos planes de desarrollo, y es que de un plan al otro no se pueden cambiar esos rubros. No es si queremos invertir o no queremos invertir en la familia. Un municipio que no invierte en una familia es un municipio triste, porque camina a la muerte, camina al declino por sí mismo. Si yo invierto en tener familias sanas y fuertes, yo sé que voy a tener una economía fuerte y voy a tener un municipio fuerte, porque entre otras cosas, no lo digo yo, lo dice una económetra que es premio Nobel de Economía, el primer capital humano de un estado es la familia, el primer bien común de la sociedad es la familia. Cada familia es patrimonio de un municipio. Invertir en ellas, creer en ellas, es creer en el desarrollo a largo plazo de un municipio, y por eso se dice que la familia es agente de desarrollo sostenible a todos los niveles. Bueno, en eso nuestro municipio es el pilar fundamental del plan de desarrollo. La familia realmente es el pilar fundamental. Lo que pasa es que culturalmente las familias nuestras no están acostumbradas a tener mucha participación, pero paulatinamente hemos ido logrando realmente a que participen un poquito más. A ver, Tatiana, tú nos hablabas por fuera de cámara de que la ley 1361 identificó unas, no sé si principios, necesidades o bases sobre las cuales se debe fundar o iniciar esta política pública. Bueno, la ley 1361 del 2009, que si tienen internet la pueden buscar, es muy cortica para que también puedan acceder, que es una manera también de participar, conocer qué dice la ley, son 5 hojitas, entonces es una manera también de acercarnos. La ley que está dirigida a las familias plantea 19 derechos para este colectivo, o sea, no es un derecho para una persona, es para el colectivo familia, y plantea derechos desde la educación, el trabajo, como el tema de tener entornos seguros, decidir cuántos hijos tener. Entonces esta ley plantea 19 derechos, que lo que busca siempre una política pública y una ley es mejorar unas situaciones, y en este caso el reto que tenemos como país es lograr paulatinamente cómo garantizar estos 19 derechos a las familias colombianas. ¿Y los deberes del Estado para tutelar? Claro que sí, y no es solamente un tema de derechos, también hay un tema de responsabilidades. La ley también plantea unas responsabilidades que tenemos como sociedad para poder lograr esta garantía de derechos, porque no es solamente un asunto de derechos, también es de responsabilidades. Bueno, ahora que tú hablas de eso, de esa identificación de necesidades, hablábamos de definir o decidir cuántos hijos querer tener, y vemos que ahora la juventud ni piensa en formar una familia cuando piensa tener un hijo, ni piensa en dónde o a qué medio va a llegar ese hijo. Profe, ¿qué podemos pensar de esa situación? ¿Qué le está pasando a nuestros jóvenes? Pues yo no le estoy pidiendo que piense por ellos, pero usted, que es un estudioso del tema, ¿qué le podrá pasar a nuestra juventud que, existiendo métodos de planificación, existiendo capacitaciones, porque todo lo hacemos por los jóvenes, realmente los llamamos la atención, los regañamos por las buenas, por las malas, les damos una ruta para que prevengan esa situación, y sin embargo sigue habiendo muchísimo embarazo en adolescentes? Yo celebro y aplaudo con las orejas pertenecer a una familia tradicional, nuclear, parsoniana, como ha sido criticada muchas veces. Soy el quinto entre 10 hijos, 2 murieron muy pequeñitos, no los conocí. Para mí el mayor regalo ha sido vivir entre mis hermanos, entre mis padres. ¿Qué pasa con ese no querer hijos? Yo quiero tener más. Lo que pasa es que la cédula también cuenta. El desencanto no es tanto en sí por la familia, porque yo pienso
Todos los seres humanos somos seres familiares, tanto si vivo solo, yo vivo con añoranza y con el sueño de tener una familia. El que fracasa en un matrimonio tiene la añoranza y el deseo de volver a reconstruirse en otro matrimonio sucesivo. El papá que un día abandonó el hijo no es que lo celebra todos los días, tiene esa añoranza por volver a recuperar esos hijos. Nuestros jóvenes, yo pienso que en el fondo estén buscando lo mismo. ¿Qué pasa? Que el método mejor de planificación familiar ya no es el RU 486, son los apartamentos de 30, 25, 40 metros donde quepo yo y mi mascota y para de contar. Esa falta de inversión en familias que puedan vivir, que puedan asegurarse un mínimo diario, yo pienso que es un atentado contra la nación. Antes decía, sin familia no hay futuro, un Estado que no invierte en familia no tiene futuro. Tanto es así que esas políticas europeas y de primer mundo de no procreación ahora están volviendo atrás porque no tienen intercambio generacional. Nuestras sociedades europeas y de primer mundo son sociedades viejas, quienes ponen la materia prima somos todavía el tercer mundo. Y tiene razón en una cosa, estamos pasando por una época de desencanto. Colombia, tenemos ya el récord de tener el madresolterismo más avanzado en Latinoamérica y no estoy seguro si también en el mundo. Medellín ya estamos a un 50,01%, lo que para nuestras políticas de familia también es preocupante porque quiere decir que una mamá que sola se tiene que enfrentar a educación, seguridad, casa, evidentemente las va a tener muy difíciles. Y por eso nuestras políticas tienen que ser cultura de la familia. Yo pienso que la mejor medicina sigue siendo la medicina preventiva y por eso pienso que la política debe apuntar a crear valores de la familia, volver a creer en la familia, volver a reconstruir eso que llevamos todos dentro y darles posibilidades. Por eso se habla de un primer derecho de la familia, que es a tener una vivienda digna, no a vivir en una caja de palomas. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que ahí sí, tú tienes algo para aportar. Dale, Tatiana. Sí, que también decíamos que política de familia tiene que ver con muchas otras políticas. En este caso nosotros tenemos una política departamental que es la política de primera infancia, que es la política de Buen Comienzo Antioquia, y uno de sus ejes, de sus hitos es generar vida con conciencia, y es un llamado para todas las personas, y es como la opción y la decisión de tener un hijo es una decisión con conciencia, con responsabilidad. Y ahí, frente a lo que decía el profe Alpido, hay un llamado y es cómo generar estrategias de prevención. En el caso de los niños y los adolescentes, cómo generamos estrategias desde el autocuidado, desde la participación, qué le gusta hacer a los chicos, cómo fortalecemos sus proyectos de vida. Pregunta, por ejemplo, para mamá, papá, las instituciones educativas, sabemos qué quieren nuestros jóvenes, qué sueñan ser, qué quieren estudiar, qué les gusta, que los escuchemos, ese es un elemento fundamental. Cómo escuchamos y cómo las estrategias que generamos es a partir de fortalecer esos proyectos de vida, y eso va a incidir en cómo vamos generando vida con conciencia. Desafortunadamente, la tasa de embarazo en adolescentes y va creciendo mucho más de los 10 a 14 años, las niñas, o sea, ya no son adolescentes en embarazo, son las niñas. Entonces ahí también hay un llamado para todos, lo que estamos haciendo, cómo estamos llegando, y frente a nuestra conformación de hogares, pues también hay una tendencia que los hogares monoparentales van aumentando, incluso los hogares de habitantes solitarios, personas que también deciden y eligen estar solos, vivir solos. Entonces ahí también hay un llamado para esta política pública, cómo fortalecemos esas estructuras que tenemos, porque no necesariamente el no contar con mamá y papá quiere decir que el desarrollo de las condiciones de ese niño van a ser diferentes o menores, es también desde el Estado y desde esa red de apoyo que debe tener una familia, que es fundamental, y que también a eso hacíamos la invitación, llegamos y acompañamos ese grupo. Bueno, ya nos queda poco tiempo y entonces quiero hacer una pregunta final, es ¿quiénes son los encargados de liderar esta política pública de familia? Bueno,
Legalmente, pues hay una responsabilidad en este caso del presidente, de los gobernadores y los alcaldes. Legalmente son los responsables de garantizar, en este caso, que en el municipio de Támesis se tenga una política pública, pero sabemos que frente al tema de familia, pues no es un asunto que le competa solamente a un sector. Familia tiene que ver con comisaría de familia, tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, con cultura, con deporte, con empleo. Y cuando son muchos los actores y los sectores que participan, sí es importante que desde esa administración municipal algún secretario de despacho, alguna dependencia lidere. El liderar no quiere decir que es solamente su responsabilidad. Desde ahí, pues en este caso el alcalde es el que revisa, define y decide desde esta administración quién va a liderar el tema. A nivel nacional, la ley plantea que la política nacional es coordinada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Nuestra política pública de familia nacional fue liderada por este ministerio. Claro, es que es el que más principios fundamentales maneja de los seres humanos, pues lo que son la salud, la educación, la recreación, que son básicos para tener una buena calidad de vida. Claro, frente a un tema de garantía de derechos y de protección social, pues a nivel nacional se da esa responsabilidad. En Antioquia, digamos que ya se están tomando decisiones, muchos alcaldes han decidido que sean los secretarios de salud, algunos plantean que debe seguir siendo un tema de comisaría de familia, pero lo más importante es que todos entendamos que desde el sector que lideremos aportamos a esa política pública para las familias, porque el llamado es eso, a verlo de una manera integral, no fragmentada, no de una población o de un sector, y el llamado a que esta política es para las familias y la invitación es para que como familia nos pensemos cómo estamos aportando al desarrollo de esa familia. Una pregunta tan cotidiana para fortalecer la convivencia familiar desde cada uno de sus hogares. ¿Qué están haciendo por sus familias? ¿Cuántas horas al día dedican a compartir en familia? ¿Qué les gusta hacer juntos? ¿Comparten en la mesa? ¿Salen un fin de semana a hacer una actividad que a alguien le guste? Un primer llamado también es que fortalecer la familia depende también de fortalecer esos vínculos, y el llamado que estamos haciendo también es a compartir en familia. Y que cada individuo de verdad tenga algo por aportar a su familia. Profe, ¿quiere agregar algo más? Solo una cosita, cada familia colombiana somos únicos e irreemplazables. Somos patrimonio del Estado, el Estado debe creer que invertir en nosotros es invertir en sí mismo, es invertir en las próximas generaciones. Y a nivel de política pública de familia, es cierto, también para nuestros políticos se tienen que poner al día porque es una novedad la plasmación de esa política de finales del 2016, Antioquia apenas la está construyendo, existen pocos departamentos y municipios en Colombia que la tienen en ejecución, Bogotá, Boyacá, Santander, Medellín también se adelantó a la política nacional, no es una tarea imposible. La vamos a construir entre todos, entre la academia, entre todos los entes territoriales, la vamos a construir conjuntamente con nuestros políticos porque queremos que sea una política de todos y para todos y donde quepamos todos. Y sobre todo que se trata de un derecho, no se trata de una cuestión alternativa a los planes de desarrollo, es un elemento vinculante de los planes de desarrollo, y si esa voz y ese rubro familia faltase ahí, el día de mañana puede ser un plan de desarrollo que puede ser tutelado. Claro. Bueno, a ustedes se nos ha acabado el programa, a ustedes un inmenso agradecimiento por haber aceptado acompañarnos, pues no solo a este programa, sino a estar acá en el municipio, a capacitar y a contarnos elementos que nos sirvan para la construcción de la política pública. A ustedes hasta nuestro próximo programa, un feliz día. Támesis TV, nuestro canal.